Emprendedor, emprendedora, bienvenido un día más a mi canal. Gracias por pasar a visitar. No te olvides de suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada de todo el material que te voy a estar trayendo. Así que, sin más dilación, vamos al video de hoy. ¿Qué es el compliance y por qué es importante? Lamentablemente este tema es más desconocido de lo que debiera, dado que tiene una importancia mayúscula en la vida de cualquier empresa. Primeramente, para entender de qué estamos hablando, tenemos que ir un paso más atrás. Y es la siguiente cuestión: responsabilidad penal de la persona jurídica. Acá se empieza a poner seria la cosa. Sí. Lo primero que tenés que tener en cuenta es lo siguiente. Existe una tendencia legislativa que se viene profundizando a lo largo de los años, que consiste en considerar a la empresa como sujeto de derecho capaz de cometer delitos. Sí, como escuchaste, a la empresa, no ya sus directivos, no ya sus empleados, quienes por supuesto serán pasibles de configurar responsabilidad individual por los delitos que cometan, pero la novedad es que los delitos que cometan los empleados y desde ya los cargos directivos podrán ser imputados a la empresa como conjunto. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque la tendencia es a que esta situación se vaya agravando. Un ejemplo de esto vendría a ser los delitos vinculados a la evasión tributaria en sus distintas modalidades. Esto ya estaba previsto en la legislación anterior, la ley 24769 y las sucedáneas. También habría previsiones específicas para el delito de contrabando y delitos cambiarios. Es decir, desde la óptica de los delitos económicos se venía avanzando en esta tendencia. La cuestión es que con la sanción de la ley 27.401, ley de responsabilidad penal empresaria, es del año 2018, la cosa se pone todavía más seria, porque se amplía el catálogo de delitos que se le pueden imputar a la empresa a título personal, es decir, a la empresa como sujeto. Y la tendencia es a que esto continúe avanzando y que las regulaciones sean cada vez mayores. Entonces, ¿qué consecuencias trae para la empresa ser imputada de haber cometido un delito? Desde ya que la imputación no es para nada grata. El hecho de estar sometido a proceso es costoso de por sí desde el punto de vista reputacional. Ahora bien, si la empresa resulta condenada, las sanciones son todavía más fuertes. Por un lado, existe la posibilidad de que se suspendan las actividades de la empresa por un plazo de 10 años. Sí, como lo escuchaste, eso equivale básicamente a sacar a la empresa del mercado. También se la puede obligar a publicar la sanción en el boletín oficial y en un diario de gran circulación. El costo reputacional otra vez queda más que evidente. La otra sanción posible consiste en la exclusión de la lista de proveedores del Estado. Es decir, si ese es tu principal rubro, también queda fuera de juego, llegando en algunos casos incluso a la disolución completa de la persona jurídica, es decir, una especie de quiebra forzosa. Sin contar que existen multas de hasta un quíntuplo del beneficio que haya sido indebidamente obtenido. Ahora sí tengo tu atención. ¿Consideras que este tema es serio? Pues lo es, e insisto, lamentablemente es más desconocido de lo que debiera. Así que no te asustes, vamos a profundizar un poco más y te voy a explicar cómo lidiar con esta situación y además cuáles son las ventajas de adoptar tempranamente un programa de compliance. ¿Qué es el compliance? Básicamente esta palabra viene del common law, viene de Estados Unidos y significa cumplimiento, o también podríamos entenderlo como integridad. Es un programa que básicamente lo que busca es lograr la transparencia en las actividades dentro de la empresa. La función principal de los programas de compliance consiste en desligar a la empresa de la actividad criminal que se pueda estar llevando adelante en su seno. Dado que un buen programa de compliance tiene que tener la característica de, por un lado, permitir la detección temprana del ilícito, además de suponer una barrera para la comisión del ilícito. Es decir, si querés un sinónimo, estamos hablando de auditorías. Pero el término auditoría quizás refiere solamente a un aspecto del compliance que es un poco más amplio. Básicamente es la existencia de una noción de transparencia y de acatamiento normativo de toda la entidad, de toda la empresa en su conjunto. La cuestión es la siguiente. La ley presume que si una empresa no tiene un programa de compliance y dentro de esa empresa se comete un delito, estamos en presencia de una organización
con una cultura que fomenta la criminalidad. Esto implica entonces que se considera que la empresa está involucrada en la actividad criminal. Y lo que es peor aún es que los directores y los cargos jerárquicos van a tener que explicarle al juez cómo es que desconocían que sus subordinados estaban cometiendo crímenes a sus espaldas. Lo que va a pasar en los hechos es que si se detecta un empleado, vamos a poner un ejemplo. Resulta que el responsable del área de ventas quiere aumentar las comisiones mensuales que recibe. Ok, muy legítimo. Y para ello logra un contrato con el Estado y mediante, vamos a decir, la utilización de barriletes y cometas, logra que este funcionario acceda a adquirir los productos de tu empresa. ¿Qué pasaría en este caso? Bueno, pues bien, estamos ante la comisión de un ilícito, es clarísimo. Sería un supuesto de cohecho. Entonces, ¿cuál es la cuestión? El día de mañana, cuando el delito se descubra, porque tarde o temprano estas cosas salen a la luz, cuando se modifican los vientos políticos, cuando hay un cambio de autoridades ministeriales o incluso cuando el propio funcionario que participó en la maniobra empieza a exigir condiciones más gravosas, porque no te olvides de esto, el hecho de ofrecerle a un funcionario el participar en una actividad ilícita ya de por sí es un delito, es cohecho activo en grado de tentativa. Entonces ya tendrías un empleado relativamente jerarquizado, aunque esto no es relevante, que ha cometido un delito. Y esto involucra a tu empresa. El día de mañana, si esto se descubre, la empresa no cuenta con un programa de compliance, muy probablemente se cite a los cuadros jerárquicos, a los mandos directivos y les digan: explíquenme qué está pasando acá. Y los directivos responderían: no tenemos idea. Entonces el juez va a decir: perfecto, pruébenmelo. Y podría incluso llegar a configurarse una suerte de responsabilidad penal por omisión, dado que, con su actitud permitieron la comisión del ilícito que ahora se les achaca. Muy complejo. Lo que quiero decir con esto es que en ausencia de un programa de compliance, todos los delitos que se cometan en el interior de la empresa pueden repercutir ya no solo sobre la empresa como persona jurídica, sino además respecto de los propios directores. Es decir, el riesgo que se proyecta a la organización es muy fuerte. Y esto es importante que lo tengas en cuenta. Vamos a retomar el mismo ejemplo, pero esta vez supongamos la existencia de un programa de compliance. Este programa, que normalmente funciona con un departamento que cuenta con recursos propios y facultades de control y vigilancia, detecta esta maniobra ilegal. Entonces las personas de compliance informan a los directivos, la empresa formula la denuncia y devuelve el beneficio económico producto de esta venta al Estado, por supuesto, espuria. En este segundo supuesto, la empresa podrá solicitar que se le exima de pena, supuesto expresamente contemplado en la Ley 27401, aduciendo que no tenía una actitud colaborativa con el delito. Muy por el contrario, su actitud fue tendiente a la no comisión del mismo, a frustrar su actividad delictiva y, por supuesto, la actitud tendiente a la devolución del provecho económico. Además, la empresa pasaría a colocarse en el papel de una víctima de un empleado infiel, lejos de ser parte de la maniobra criminal. Esto es importante que se entienda. En el escenario sin programa de compliance, el empleado infiel, los directivos y la empresa se los considera de alguna forma socios en esta maniobra criminal, hasta que se logre demostrar lo contrario, si es que se puede demostrar lo contrario, lo cual ya de por sí supone un grave perjuicio económico para la empresa. Para ser claros, en el supuesto sin programa de compliance, tanto el empleado corrupto de ventas como los directivos y la empresa se los considera socios en la maniobra criminal. En el segundo supuesto, el empleado corrupto se considerará que actuó solo y que los directivos y la empresa en todo caso son una víctima de su actitud desleal, pudiendo incluso la empresa accionar reclamando los daños y perjuicios causados contra este empleado. Mirá qué diferencia, es clarísimo. En uno el ilícito se proyecta sobre toda la organización, en el otro el ilícito se considera como parte del desvío de un empleado y permite a la organización exigir su reparación. De ahí la importancia mayúscula de tener estos aspectos en consideración. Finalmente, una cuestión más que es dable de mencionar es la siguiente. Las empresas más importantes del país suelen prestar mucha atención a este tipo de regulaciones, porque por supuesto son muy conscientes del riesgo al que están expuestas. De este modo se crean departamentos de compliance hacia el interior de las organizaciones y se dio nacimiento a la figura del Compliance Officer, que en muchos casos tiene una remuneración superior al CEO de la organización. Esto es muy llamativo, pero
cuando entiendas el nivel de responsabilidad que tiene, lo vas a entender perfectamente. El Compliance Officer suele responder penalmente en carácter omisivo por no haber evitado la comisión de la conducta criminal de algún empleado, siendo que está implementado el programa de compliance. Esto quiere decir que el Compliance Officer funciona como una especie de fusible en las empresas que tienen los programas de integridad bien implementados. Por lo tanto, debido al riesgo al que está expuesto, por supuesto que la remuneración deberá ser acorde para generar los incentivos necesarios para que alguien quiera ocupar ese rol, si no, nadie lo haría. De todos modos, un buen programa de cumplimiento implica que el delito debe ser prevenido y denunciado tempranamente, evitando de este modo las consecuencias indeseadas que hemos estado mencionando. Para finalizar, es importante que sepas que los jugadores más grandes del mercado, además de invertir mucho dinero en este tipo de programas, suelen exigir lo mismo de sus contrapartes comerciales. Esto quiere decir que el no cumplimiento, la no implementación de programas de integridad te puede dejar rezagado en cuanto a tu competitividad como empresa, incluso dejándote afuera de tratos muy beneficiosos. Como te he venido diciendo en otros videos, para jugar en ligas mayores es necesario tener todo en regla. Yo entiendo que a nivel normativo y a nivel regulaciones hace que sea muy costoso, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, pero por eso te quería comentar que existen empresas que se dedican a brindar estos servicios externos, compliance externos, que permiten acreditar con suficiencia la existencia de mecanismos de control y de este modo acogerse a los beneficios de la ley. Espero que hayas disfrutado el video, que te haya sido de utilidad. No te olvides de suscribirte, activar la campanita de notificaciones y nos vemos, emprendedor, emprendedora. Game on.